Primera de Tesalónica, capítulo 4, desde el versículo 13. Si lo encontró, se pone de pie. Capítulo 4, versículo 13, nos ponemos de pie, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tomen asiento. Bueno, la verdad que es una palabra muy preciosa para estos tiempos difíciles, donde el mundo se está convulsionando, donde se están produciendo conflictos de potencias, como lo que estamos oyendo ahora de Estados Unidos con China por aquella isla de Taiwán, cómo ya están haciendo maniobras allí alrededor de esta isla, cómo en cualquier momento puede desatarse otra guerra, como la guerra de Rusia con Ucrania, y cómo Rusia está apoyando a China y cómo China está teniendo problemas con Estados Unidos porque China es comunista y Estados Unidos no lo es. Y se están enfrentando grandes potencias que alguien dijo, si se desata nuclearmente todo esto, podemos terminar en muy pocos momentos el ser humano. Han estado bombardeando los rusos, hay una represa atómica, una de las represas más grandes que genera electricidad para toda Europa, y esto todo es algo muy intencional porque Europa ha estado apoyando a Ucrania. Entonces todo esto lleva a que muchas personas empiezan a tener sus dudas, sus problemas de nuestros tiempos. Un hombre que ya partió, yo pude estar con él, el hijo, en Rosario, cuando él vino. Él dijo que las personas iban a apostar muchísimo al dólar, pero que también el dólar iba a caer y luego iban a apostar al oro y también el oro iba a caer. Entonces, hermanos, estamos viendo que muchos de estos mensajes que se dieron están empezando a tener cumplimiento. Y yo les he estado hablando estos días atrás en el Daniel 12, del 8 al 10, algo muy importante. Es decir, en estos mensajes anteriores, donde dice los entendidos comprenderán. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los entendidos? Bueno, sabemos que solamente los iluminados por el Señor pueden entender lo que otros no entienden.
La Biblia dice, los otros que no tienen esperanza. Hay mucha gente que no tiene esperanza en nada. El pueblo de Dios tiene una esperanza, que muchas veces lo mencioné en estas palabras. Lo mejor está delante. Y aunque por ahí de este mundo no podemos esperar lo mejor, pero hay una promesa que la terminamos de leer, que los muertos en Cristo resucitarán primero cuando venga el Señor en su segunda venida. Él vino primero en el pesebre, se presentó como un niño, el Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros, pero que Él va a volver en las nubes, vendrán los muertos en Cristo, con Él sus santos ángeles, y dice la palabra que los muertos primero resucitarán. Luego los que viven serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, de cuerpo carnal a un cuerpo celestial. Y subiremos a las nubes y estaremos siempre así con el Señor, y mientras la iglesia sea raptada, los santos, y vayamos allí a la eternidad, será la gran cena del Cordero de Dios, donde por 7 años estaremos disfrutando del cielo, mientras en la tierra, hermano, va a haber conflictos cual nunca los hubo. Y el número de los años está en este libro precioso de Daniel. Tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, y usted mira ahí, y cada tiempo está hablando, ¿me entiende?, de años. Bueno, entonces decía Daniel, yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Porque Dios le estaba mostrando esto, que hoy ya nosotros podemos entender, podemos darnos cuenta. Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, que cuando llegue el tiempo de fin, ya no están cerradas ni están selladas, sino que se empieza a abrir. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Todos los que se acercan a Cristo y creen en Cristo y reciben a Cristo y comienzan a vivir una vida distinta porque recibieron el Espíritu Santo, bueno, dice, muchos serán limpios y emblanquecidos, purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Solamente se puede entender los tiempos que vivimos si tenemos la luz del Evangelio, si hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, para darnos cuenta que el tiempo se está acercando de una forma muy apresuradamente. Hay muchos pasajes sobre esto, no voy a leer todos, pero dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Usted ha visto esto actualmente en nuestra tierra? Amén. Y lo terrible de esto es que se levantan entre el mismo partido, ¿o no? Entonces toda la palabra de Dios tendrá su cumplimiento, porque Él es Dios y sabe lo que va a pasar y suceder. Pero también esto está pasando en los demás países, lo podemos ver en el propio Brasil. ¿Me entiende? Entonces estos días estábamos mirando con mis hijos una conversación de algunos que fueron cómicos y que ya murieron, como ¿cómo se llama? Olmedo.
Y entonces decía, a nosotros nos conviene estar en buena relación con Brasil porque estamos exportando, y mandamos esto, y mandamos lo otro, y mandamos lo otro. Y el negro le dice, bueno, y vamos a irnos todos para Brasil, y el último de todos que apague la luz. Nos hemos reído, hermano. ¿Cómo estas personas que ya murieron estaban tan adelantados con sus comedias o bromas para saber cómo está yendo el mundo? ¿Lo entiende o no lo entiende? Ahora, cuando dice que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, sabemos que el mundo no está entendiendo esto, pero los entendidos comprenderán. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Qué le dijo Dios a Daniel? Vas a acostarte, vas a dormir, pero al fin de los días resucitarás de entre los muertos. Daniel ya estaba recibiendo esta revelación de parte de Dios. Ahora, si Dios te ha llamado y te ha limpiado, leamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, que está confirmando lo que estoy diciendo. El que es injusto, sea injusto todavía. Los impíos procederán impíamente y crecerá la maldad y el pecado en una forma que usted ni yo podemos todavía imaginar. Y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Es decir, está marcando estos dos grupos, el mundo, un sistema organizado contra Dios, y el creyente. Por lo tanto, usted ha sido llamado a proceder y actuar de una manera diferente. No puede usted dejarse influenciar por el sistema, el mundo, y entrar a vivir como vive el mundo. Usted ha sido escogido, elegido, ha recibido el Espíritu Santo para vivir una vida totalmente diferente y distinta. Cuando las personas buscan a Dios, van a hallarlo a Dios. El que busca, encuentra, y al que golpea, se le abrirá. Cuando los seres humanos tienen aquello en su corazón que por ahí dicen, bueno, esto no vino de la nada, acá hay algo detrás de todo eso. Y aunque algunos hablen de la doctrina de Darwin, que el hombre vino del mono y viene la evolución, y otros hablen de la gallina, y bueno, y del huevo, entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Hermano, y si nosotros creemos que venimos del mono, vayamos a vivir a los árboles. La Biblia nos dice que no es así. Amén. La pregunta es entonces, hermano, y es un desafío para todos, ¿en qué lugar se encuentra usted? ¿Ha sido iluminado? Unos a otros con esto. Hay mucha gente que por ahí, por todo lo que se vive, se empiezan a desalentar, a desanimar. Y acá hay una parte muy importante para todo el ministerio y para todos los que tenemos responsabilidades dentro de la iglesia. Escuche bien, porque dentro de la iglesia, hermano, existe todo. En la iglesia, la Biblia habla que hay perros, los perros estarán fuera. En la iglesia, la Biblia habla de que hay mutiladores del cuerpo, que cortan el cuerpo. Yo el domingo me alenté mucho cuando vi un jovencito con su esposa que por influencias de haber hablado mal del pastor y de la iglesia, y etcétera, etcétera, se apartó. Pero el domingo lo vi y yo me puse tan contento, dije, gracias Señor,
que reflexionó y vuelve a su casa. Y predicaba estos días atrás que bueno es pasar la prueba dentro de la casa y no fuera de la casa como el hijo pródigo. Hay personas que se van pensando que van a estar mejor y después están peor, y allí en el dolor y el sufrimiento reflexionan y vuelven. Y una de estas hijas que yo tengo, que también han recibido dones para orar y ser intercesora y ver con adelanto, porque dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos sus siervos los profetas. Ella me dice, el hermano tal que se fue, lo he visto aquí dentro de tu casa, papi, sentado en un sillón, ya muy ancianito, pero con nosotros. Me trajo tanta alegría eso. Saber que va a reflexionar en un momento y que va a decir, ¿por qué me fui de mi casa donde Dios me plantó? ¿Por qué arranqué el árbol? Usted arranca un árbol y lo planta en otro lado en tiempo que no debe hacerlo. La raíz toma aire y automáticamente se seca la planta. ¿O no? Bueno, ahí es interesante ver que dice, alentaos los unos a los otros. Siempre va a haber gente en la iglesia que se desanima, que se desalienta. Estos de Tesalónica habían llegado a una situación donde se decía dentro de la iglesia, de su comunidad, Cristo ya vino y nosotros nos quedamos. Hace poco había alguien que había dicho estas cosas. ¿Me entiende? Otros decían, bueno, ¿será cierto esto de la resurrección de los muertos? ¿Podrá levantarse los muertos? Hermano, es algo que solamente usted lo puede aceptar por la fe, porque lo dijo Dios. Si no, usted razonalmente usted dice, eso es imposible. ¿O no es así? A Dios no se le puede razonar. Cuando usted estudia Teología 3, que es estudiar a Dios, usted llega a un momento que sacude la cabeza y dice, ¿cómo voy a estudiar a Dios? Si conozco algo de Dios porque Él se reveló, se manifestó a través de los profetas, a través de la Escritura, nos hizo ver que Él existe, que Él está. Amén, hermano. Bueno, ahora, vuelvo a decir, ha sido llamado, tiene esperanza. Yo tengo esa esperanza. Amén. ¿Tiene esperanza que vamos a reunirnos aquí en un momento 5.000 almas? Porque ese es el objetivo. Que vamos a tener 4 reuniones por día con distintos predicadores y que yo ya estoy diciendo, Señor, sé que mi cuerpo se está desgastando y que cada día siento más las bisagras de las rodillas. ¿O no tiene bisagra usted? Y por más que le den para tomar lo que sea, los años, la Biblia dice, temblarán los guardas de la casa, y son las piernas. Y se cerrarán los que miran por la ventana, y son los ojos. Y no escucharás la muela del molino, se cierran los oídos. Amén. Y se te empiezan a caer los dientes y los tenés que arreglar y te hacen unos trasplantes y por ahí crees que el material va a durar como el pastor y se le quebró todo el material y me tuvieron que poner allí marfil ahora. Y Graciela te dice y te arrancan la cabeza. Bueno. Ella quería hacerse todos los trasplantes. No, señora, no haga esto. Quédese como está con sus dientes hermosos. Amén, hermano. ¿Usted se da cuenta que eso viene? Cuando uno es joven cree que no va a llegar nunca a esa edad, pero llega. Todos sabemos. Bueno,
Cuando dice alentado con estas palabras, siempre vamos a ver gente dentro de la iglesia que está desalentada, está desanimado, está pasando por situaciones difíciles, pruebas, situaciones que por ahí, hermanos, no son nada agradables, más cuando se tratan de enfermedad. Entonces, cuando hay una comunidad inmensa en la duda, fíjese Apocalipsis capítulo 22, verso 1. Como creyente tiene una lista del apóstol Pablo. Algunos dicen Cristo vino y nosotros nos quedamos. Otros pensaban ser cierto esto de la resurrección de entre los muertos. Bueno, ¿para qué trabajamos? Y ahí encontramos, hermano, en Primera de Tesalónica, capítulo 5, versículos 12 al 23. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Dentro de la iglesia hay personas que nos presiden. Está el presidente, uno así, nos presiden. Hay personas dentro de la iglesia que por su conducta y su vida que se han conducido, se les ha escogido para que ejerzan cierta tarea, como en un momento cuando en los primeros días de la iglesia había problemas entre las griegas y las hebreas, problemas siempre las mujeres. A algunos a lo mejor no les gusta lo que digo. La ciela me hace. Pero la Biblia dice lo que dice. Entonces se reunieron los apóstoles y nombraron a los diáconos. Y los diáconos tenían que ocuparse del servicio de las viudas allí, que en ese momento no había una obra social como hoy actualmente. Hoy hay alguna más o menos, pero hay. Y entonces tenía que sostener a esas viudas. Y la Biblia habla bastante de estas cosas. ¿Me entiende? Y había problemas en la distribución de los alimentos. Amén. También hoy en día hay a veces problemas en la distribución del alimento espiritual. Doy un cambio, pero queremos entender. Entonces se nombraron esas personas. Esas personas, las condiciones que debían tener, según la carta de Pablo en las cartas pastorales, dice claramente, llenos del Espíritu Santo. Yo hablé estos días que es ser llenos del Espíritu Santo. Especialmente cuando está el fruto, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, bondad, fe, mansedumbre, amén, templanza. Contra tales cosas no hay una ley, no hay quien le pueda juzgar. Esto dice la Biblia, amén. Ahora dice que hay que reconocerlos. A veces reconocemos solamente al pastor después de varios años porque no podemos ya más resistir y decir no reconozco a este hombre cuando la obra habla. Pero a veces los que están adentro, que han sido nombrados, ya no los reconocemos como personas que llegaron donde llegaron porque han dado testimonio. Y a esos hay que reconocernos. Y cuando alguien te habla y te corrige y te hace ver algo que está mal, debes aceptarlo. Ahora la Biblia dice, si yo pusiera un niño delante de vosotros, a él oír. Muchas veces un niño te puede hablar y corregir. Y no porque sea niño, no te puede el Señor hablar, porque la Biblia lo dice. Y dice versículo 3, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. Hay consejos aquí para el ministerio, para aquellas personas que por ahí se pueden estar allí en una situación de ociosos, de alentar a los que tienen poco ánimo y que sostengáis a los débiles, hay débiles, que seas paciente para con todo. Hay que tener paciencia, ¿o no es así? Amén.
Y después dice, versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orando sin cesar, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Cuando alguien viene y te trae algún sueño o algo que soñé con usted, hermano, vi esto, lo otro. Mire, no mire lo que está delante de sus ojos, porque a lo mejor usted no ve una persona muy bien vestida, arreglada, perfumada, ve a lo mejor un hermano con ciertas necesidades exteriores como el tabernáculo hecho con la piel de tejones, pero por adentro todo era oro. La apariencia, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira el corazón. ¿Lo está entendiendo? Entonces no menosprecie la profecía, no menosprecie aquello. Póngase a orar y diga, ¿qué me está diciendo Dios? Porque quizás Dios se está adelantando a decirte algo y tú al desecharlo puede entrar en mayor problema. Ahora dice examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, el cuerpo para el Señor, el alma y el espíritu. Si tu conciencia te acusa, dice Pablo, ¿cuánto más Dios? Amén. Y el alma, hermano, tiene la mente, tiene las emociones y tiene, hermano, la voluntad. Y muchas veces tenemos que razonar, pensar si esto o lo otro está bien o está mal. Es decir, es muy interesante ver todo lo que dice la palabra para la gloria del Señor. Entonces, todo vuestro ser sea guardado para el Señor. Usted no puede vivir como el sistema mundo. Usted no puede tomar formas y maneras que el mundo procede. En lo económico, en lo físico, usted no puede hacer lo que hace el mundo. Usted ha sido guardado. Le cantamos en la escuela dominical a nuestros niños. Cuida tus ojos los que ven, cuida tus manos lo que tocan, ¿no? Así, cuida tus pasitos, ¿o no es así? Y nosotros cuidamos o obramos y procedemos. Porque usted tiene una conciencia que en el momento le va a decir, está mal lo que está por hacer. No lo hagas. ¿Sí o no, hermano? Esa es la realidad. Fuimos llamados para santificarnos cada día, fuimos llamados para practicar la justicia, aguardando de que va a venir el Señor, o no cree que va a venir. Yo creo que va a venir. Amén. Entonces el trabajar, hermano, para el Señor es muy importante. Se multiplican los creyentes. Dice la Biblia, el que gana almas es sabio. El que trabaja en lo material tiene que compartir con el que padece necesidad. Qué importante, hermano, que usted aparte un paquetito de arroz, un paquetito de fideo, un tarrito de conserva, otro tarrito allí de otra cosa, y todos estos alimentos no perecederos los trae la iglesia. Y cuando viene gente necesitada, y especialmente de la iglesia, tenemos para compartir. Amén. Porque esto es bueno y agradable a Dios, aunque Dios dice que esas buenas obras nuestras son como trapo de inmundicia, comparándonos con lo que es la obra de Dios.
Sin embargo, es bueno. Y cuando, hermano, allí lo estaban honrando al Señor con el frasco de perfume de alabastro puro, le reprendieron y decían, alguno de estos hubiera podido vender para dar de comer a los pobres, pero dice que esto lo decía uno que influyó en todos los apóstoles. Mire los que influyen, ¿me entiende? Porque dice era ladrón, metía la mano en la bolsita de las ofrendas. ¿Quién era? Judas. Los apóstoles también dijeron lo mismo. Y el Señor le dice, buena obra me ha hecho. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y cuando quieran los puedan ayudar. Pero esta me ha hecho, se ha adelantado a mi sepultura. Porque cuando moría un judío los perfumaban bien. Con buenos perfumes, alabastro puro, dice. Segunda de Tesalonicenses 3, versículos 6 al 14, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Fuerte, ¿no? Esto entra en lo que se llama disciplina. Había una enseñanza, había una manera de conducirse y de obrar. Y cuando había algunos que no obedecían, por supuesto no estamos hablando de gente que recién ingresa a la iglesia, sino de aquellos que ya tienen un tiempo y que quieren andar desordenadamente, no según la orden establecida. Amén, hermanos. Bueno, según las enseñanzas que recibieron, porque vosotros mismos sabéis de qué manera, versículo 7, debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No, dice Pablo, porque no tuvimos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasen. Dice que Pablo era un hombre que construía tiendas, carpas y trabajaba de día y de noche y vendía esas carpas para poder sostenerse económicamente y no ser gravoso a la iglesia. Cuando, hermanos, salimos a levantar una obra, yo sé lo que digo. Tenés que trabajar muy duro para sostener tu familia y para que nada le falte. Y a veces no alcanza y tenés que andar con zapatos con agujeros abajo. Y a veces con pantalones rotos, pero ahora estamos en la moda, así que estamos bien. Y con pantalones con parches atrás. Y la Biblia dice que cuando tú haces eso, se rompe más, porque tira en la tela vieja y la tela nueva, hay diferencia, entonces tira y se rompe los odres que habla la Biblia. Amén. Pero hay que pasarla, no es fácil. Pero bueno, si Dios nos envía, esto es lo más importante, porque es la seguridad que Dios nos envió. Y cuando Dios envió a sus siervos, siempre estuvo allí con su mano para socorrerle, ¿o no? Entonces Pablo decía no, porque no teníamos derecho. Pero a veces, hermano, no es momento. Porque también cuando estamos con vosotros ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
¿Qué vamos a hacer con toda esta generación que se está levantando? Generaciones ya, que no quieren trabajar, que es mejor vivir de lo que te da el Estado, ¿o no? ¿Qué vamos a hacer con esta gente que los padres no le enseñaron esto tan importante que es el trabajo, que es ganarse el pan con el sudor de su frente? Aunque tú veas la injusticia que se ve en este tiempo, enseña a tus hijos a trabajar y llévalos a trabajar. Como ese padre que mandó a su hijo a levantar una piedra y fue a levantarla y no la podía levantar y vino de vuelta y le dice, papá, no la puedo levantar. Hijo, ve y haz toda la fuerza que tienes y levanta y tráeme esa piedra. Y fue de vuelta, hizo mucha fuerza ese joven niño y dice, papá, no la he podido levantar. Hijo, pero has usado toda tu fuerza. Pero sí, papá, no, porque todavía no me has pedido la ayuda. Nuestro Padre es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Cuando hay algo, hermano, está la oración y el clamor delante de Él para que el Señor nos ayude o no. Entonces, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Yo hablé con una familia esta semana y le dije, muy bueno esto de tener esto de hacer bien, pero cuidado con lo demás. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no juntéis con él para que se avergüence. ¿Es duro, no, la palabra? El trabajo, hermano, dignifica. No tuve nada todavía del otro. Muy bueno. Abunda el TV. Estamos viviendo también días peligrosos, de tal manera que la Biblia habla que hay ministros que se visten como ministros de justicia y no lo son. En Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Usted sabe que fue llamado para agradar a Dios. Usted sabe que hay cosas que corregir y hay cosas que enseñar. Y que la solución no es consentirle a las personas muchas cosas que están mal. ¿O no?
Si usted consiente mucho a sus hijos, lo que bebé quiere, papá lo da. Ya no importa la edad, en algún momento ese hijo lo va a decepcionar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los padres que consienten a los hijos los van a avergonzar. Hijito, perdóname, pero yo no te puedo dar esto que contiene veneno. ¿Usted le daría un frasco de veneno a su hijo cuando están allí los dos huesos ahí en ese frasco y usted sabe que es veneno? Porque lo va a matar. Y a veces los padres, porque el nene se tira en el suelo y se revuelca lo que bebé quiere, decía Milton Pope, bebé tiene. Y muchas veces para no hacer lío o problema dentro de la casa, ¿me entiende? Yo escuchaba a ciertos periodistas, lo que fue en un tiempo, y decían, cuando llegan los chicos adolescentes se sientan allí, cada uno quiere comer en su lugar, en su coso, porque no quiere estar en familia. En mi casa, decía, la hora de comer, todo el mundo se tenía que sentar a la mesa. Y en el pueblo cristiano tenían ellos allí, mientras la comida se enfriaba un poco, porque recién apagada, ¿me entienden? Tenían allí un momento de oración y de meditación. ¿Cómo le llamaban antes? Ahora no. Es que yo estoy mal con mi hermano. No importa que estés mal. Sentate a la mesa y comé. Y cuando comas allí y veas que el estar mal con tu hermano te va a caer mal la comida, bueno, vas a aprender a arreglar con tu hermano. Padres, no le consientan a sus hijos lo que la Biblia le enseña que está mal. Tenga una personalidad de padre y de madre y dígale, no, acá no. Y dígale en alemán, nix Kameraus, fuera. No, afuera. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Bueno, espero que me entienda. Entonces muchas veces se predica un evangelio diferente, no que haya otro evangelio. Y Pablo acá dice, yo no busco el favor de los hombres, estar bien con las personas. Bienaventurados los pacificadores, no los pacifistas. Pacificador es corregir lo que está mal. Por supuesto, una persona que recién empieza, usted tiene que tener mucho cuidado. Pero allí tiene que usar realmente las armas más poderosas, que es el amor. No la hipocresía y el fingimiento que yo he visto en muchos lugares, donde no sienten absolutamente nada. ¿Qué amor si el amor está lejano de esa persona? Yo recuerdo un problema que hubo con un hermano que, bueno, todavía lo extraño. Y le hicieron problema. Y él dijo, acá delante de la iglesia no voy a hacerte nada. Pero cuando yo te agarro allá afuera vas a ver quién soy yo. Le quería mostrar el verdadero amor. Bien que vino después a hablar conmigo, pastor, me amenazó. Y le digo, bueno, pero ¿por qué le estás haciendo esto? Si esta persona lo sacamos de la cárcel, si esta persona tiene un historial tremendo, si estamos luchando para que pueda tener los frutos de Dios. Tú no sabes dentro de la iglesia con qué personas te enfrentas, qué nivel espiritual tiene, cuánto amor hay. Amor, pero ¿dónde está el amor en esa persona? Tenés que cuidarlo. Me gustó lo que decía Carlos Cucharengo.
Él dice, la iglesia es un hospital donde recibís las personas hechas pedazos, las metés dentro de terapia, las sacás de terapia, las ponés en la sala y después ya cuando están un poquito bien ellos mismos van y ayudan a los demás enfermos a reponerse. Hermanos, todos nosotros hemos llegado a la iglesia con tremendas enfermedades de todo tipo, ¿o no? Bueno, hermano, cuando se descuida una relación con Dios, se puede entrar en ciertas dudas. El diablo es especialista, hermano, en engañar. Usted no pierda esa relación con Dios todos los días, todos los días. Yo le decía a una persona, a una hermana, le decía, pero bueno, ¿cuál es tu problema aquí? Lo que pasa, dice, que yo a mi esposo no lo veo orar nunca. Y a lo mejor porque te levantás tarde. Yo no sé si dónde ora y cuándo ora, porque bueno, ella es una mujer de oración. Dice que estamos viviendo días como en los tiempos de los jueces, donde dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Estaban tan desorientados, habían perdido, hermano, el rumbo, y Dios tenía que levantar jueces, ¿me entiende? Como Gedeón, como Débora, una mujer, como distintos líderes para volver el corazón del pueblo y orientarle. Y dice que algunos traían a su casa, alguno que venía de la tribu, ¿me entiende? De los sacerdotes, de los levitas, porque entonces decía, si yo traigo a este en mi casa y lo mantengo y lo tengo, voy a empezar a prosperar y todo me va a ir bien. Y a veces estamos así. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, cuando uno descuida, hermano, la oración, la relación con Dios, esto de no venir a la iglesia, esto de no participar de la obra, esto de no hacer nuestro trabajo que debemos hacer, hermano, porque nos mandó a predicar el Evangelio a todo el mundo, ¿o no es así? Esto de participar en dar y de recibir la bendición de Dios. Yo me acuerdo cuando fuimos a España y la iglesia allí estaba acostumbrada a que desde Inglaterra los sostenían a los hermanos. Y entonces yo pensábamos que nosotros, los argentinos, lo íbamos a sostener a ellos. Hermano querido, ¿de a dónde? Nos tenían que sostener ellos a nosotros. ¿Cuánto me costó, hermano, sacar eso de la iglesia? 3 diáconos se fueron de la iglesia, quedó uno solo y gracias a Dios ese está y ahí la iglesia está creciendo y está marchando. Hermano, ¿cómo hacemos nosotros ahora? $1, ¿cuánto vale? 300 pesos. Usted necesita $1.500 o euros para sostener un obrero allá, para que coma nomás y se vista. ¿Cuánta plata sería? Sáquelo usted en su calculadora rapidito. Bueno, 2 Corintios 11, 14, 15. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La Biblia te habla de obras, de acciones, de forma de proceder. Y hay ministros en este tiempo abundan, que dice, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos desordenados, concupiscencias. Y dice, harán mercadería de vosotros. Amén. Pero a veces pasamos a los extremos, porque dentro de este país se formó una cultura de la limosna. Y le llamamos limosna a la monedita.
Y la limosna, cuando usted estudia ese tema, es el jornal de un día de trabajo. Yo no sé cuánto gana cada uno, pero eso es la limosna. Y se ha formado una idea de que el sacerdote tiene que vivir de lo que le da la iglesia, y la iglesia le da monedita. Pero el sacerdote recibía del Estado, de nosotros, 800 millones de dólares, que Alfonsín se lo llevó a 200. ¿Escuchó? Pero eso no se dice, como ahora no se dice. Hay que... Bueno, es verdad que a las personas tenemos que corregirlas con amor. ¿Sí o no? Porque si a usted le hablan bien, usted va a tener una actitud diferente. Pero si a usted le hablan mal, ojo, los que deben ser reconocidos dentro de la iglesia, y no le van a aceptar. ¿Mm? Hay mucha Biblia para esto. Ahora, usted puede consentirle con el pecado. ¿Qué dice el versículo 10 que hemos estado leyendo? Pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Dios. Usted no puede agradar al hombre. Usted tiene que agradar a Dios, yo tengo que agradar a Dios. Y a veces cuando usted tiene que decirle que no a su esposa, usted va a tener una riña, pero bendita la riña, porque trata de agradar al Señor. Y a veces su mujer va a tener una riña con usted, porque usted es una persona que por ahí tiene sus problemas y defectos. Hablábamos en estos días con nuestra nieta acerca de ciertas personas de un lado y del otro lado. Y de este lado son muy higienizados porque es un clima con mucha humedad y se transpira y hay que bañarse todos los días, si no sabes el olor a chivingo que hay, ¿no? Pero hay otras zonas que se bañan una vez por semana. ¡No, abuelo! Si usted tiene gente que por ahí le da un abrazo, hermano, y a usted lo hipnotiza, ¿qué tiene que decirle? No es fácil decirle a una persona, hermano, por favor, cuando venía a la iglesia y también aún en tu casa, higienizate, lavate. ¿O no? ¿Sí o no, hermano? Vamos. Y a veces esos son los problemas. Varones, a veces los varones somos muy diferentes a las mujeres. Por lo general las mujeres, siempre ellos se cambian su ropa interior más que los hombres. Por supuesto, como mujer usted sabe por qué. Pero los hombres se han agarrado una forma de vivir que a veces usted le agarra un calzoncillo, perdón, de un varón y parece allí un colador. Hermano, ¿cómo está su calzoncillo? ¿Por qué el hombre es así? Porque es así. Pero cuando hay una esposa que no le gusta esto, va a ir los calzoncillos, lo va a cortar, lo va a usar para lavar cualquier porquería por ahí, unas, ¿me entiende? Y le va a traer calzoncillos nuevos. Pero calzoncillos, no los slip, eso, porque usted ya los años que tiene no se ponga más eso, por favor. ¿Qué quiere mostrar? Esto es interesante acá lo que dice Juan capítulo 8, versículo 31 al 47.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, mis alumnos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Usted va creciendo en la gracia, en el conocimiento, en la santificación, en la purificación, usted va creciendo. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Los esclavos, y el ejemplo que toma, en algún momento salían de la casa, solo quedaban los hijos. Amén. Esclavos de hábitos, de costumbres, de todo tipo. Usted tiene que saber que si la Biblia te dice está mal, está mal. Y tú tienes que entender que si hay un líder que te dice: mira, hermano, corregí esto, tenés que corregirlo. Tenés que tenerlo en alta estima. Porque ¿qué es crecer? Es superarse, es vivir una vida diferente, marcar claramente la diferencia entre el mundo y la iglesia. Hay un himno que dice: el mundo no puede ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión, mas voy a mi celeste hogar. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. El único que te va a liberar del pecado es Jesucristo, ni la Virgen, ni el san acá, ni el san allá, ni el santo acá, ni esto, ni la difunta correy, de todas esas creencias paganas, porque dice: no consultarás a los muertos, y el único que resucitó de los muertos es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va a Dios el Padre sino por mí. Así que cuando usted busca otro camino por esta formación religiosa o tradicional, está mal. No pierdas tiempo. Dice versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. El orgullo hace que muchas veces no queremos aceptar que alguien nos diga que estamos haciendo mal. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Mire lo que le respondieron. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombres, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo Abraham? ¿No hizo esto Abraham? Mire qué fuerte esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, porque ellos no creían que Cristo se había encarnado, porque ellos creían que José se había mandado la de él. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Mire esto, hermano. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. La humildad
Es un acto muy importante el reconocer lo que somos. Venimos, hermanos, con un montón de costumbres y de herencias y de todo lo demás. Y necesitamos reconocer que lo que está mal está mal. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Hermano, no solo es una promesa que abre nuestra esperanza de vida eterna. ¿Cuánto creemos que vamos a tener? Todo. Esta promesa va acompañada y comprobada que ya desde ahora Jesús es alguien que resucita lo que en nosotros estaba muerto. Ayer hablábamos con Graciela, veníamos del campito. Cuando usted sube allí, mira por la circunvalación y ve todo el río allí, es una cosa, y toda la ciudad de Paraná, vio qué hermoso que es todo eso. Y yo les decía a Graciela, pensar que yo era un niño y Dios me mostró ya que iba a vivir en lugares donde habría mucho agua. Y un día hablando con Milton, un gran maestro, un gran amigo, pude disfrutar por esa amistad. Él me compartía a veces temas bíblicos profundos que a veces no encontrás una respuesta. Y él me dijo en un momento, ¿no cree que nosotros antes de la fundación del mundo recibimos los dones para la función dentro del cuerpo que es de Cristo? Y que el pecado cerró todo eso, neutralizó, y que cuando llegamos a Cristo y lo recibimos y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, se empieza a abrir aquello. Él es la vida, Jesucristo, la vida ya entró en nosotros y Él empieza, hermanos, a renovar todo. Y entonces yo decía, puede que sea, pero Él me dice, esto es teoría, porque hay cosas que a su debido tiempo entenderemos. Ahí lo leímos en Daniel. A mí me sucedió. Y hoy más que nunca, porque en la manera que uno va acercándose al Señor y recibiendo de Dios, se va despertando aquello. Hay un hermano que me contó un proyecto faraónico. Y yo lo creo, hermano. Está acá entre nosotros, pero no lo miro para que no se dé cuenta quién es. Pero ¿sabe por qué? Porque yo también ya volé en eso. ¿Cuántos años te vengo contando eso? Oh, la. No hará nada el Señor que sin revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que, hermanito que me está escuchando, mándale para adelante. Pero voy a tener que ponerle 2 asientos más. Y vamos a tener que llevar a nuestras esposas sentadas ahí arriba. Usted diría, ¿de qué está hablando? Tiempo al tiempo. ¿Cree usted que Dios nos ha llamado para proyectos grandes y maravillosos? ¿Cree que Dios va a usar aquello que Él ya puso antes de la fundación en el mundo de usted? ¿Cree que Jesucristo empieza a despertar en nosotros porque es la vida? Ya empieza a despertar. Amén.